Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del universo. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de las malas acciones y elecciones de esa persona, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo y doy testimonio de que no existe nada ni nadie que merezca acto de adoración o de devoción excepto Allah, nuestro creador y sustentador. Y atestigo y doy testimonio de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el último de los profetas enviados a la humanidad. Hermanos y hermanas, sepan que la mejor palabra es la palabra de Allah. La mejor guía es la guía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y las peores acciones son innovaciones en asuntos de religión, porque toda innovación lleva al desvío y todo desvío lleva al infierno. Hermanos y hermanas, les recomiendo la taqwa, el temor de Allah, tal como Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán: oh creyentes, tengan temor de Allah como es debido, y no mueran sino musulmanes sometidos, entregados a Él. Hoy vamos a hablar en nuestra khutbah sobre un asunto que tiene mucho que ver con lo que está pasando en nuestros días. Mucho se habla de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de las caricaturas que hacen. ¿Y qué mejor podemos hacer nosotros que aprovechar esta ocasión y hablar a la gente y darle a conocer a la gente cuando nos preguntan sobre ese tema? Darles una información que les va a servir. Y esto es hablarles sobre las características del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guiarlos al Islam, llevarlos por el camino de la verdad. Y hoy vamos a hablar de una característica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que justamente desmiente, va en contra de todo lo que hacen esos grupos que llevan hacia la violencia y que tanto daño le hacen a la imagen de los musulmanes, a la vida de los musulmanes. Hoy vamos a hablar sobre la misericordia, la compasión y el perdón del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jal nos honró, nos favoreció, nos bendijo enviando al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dice esto en el Sagrado Corán y dice: Allah ha dado su favor a los creyentes al enviarles un mensajero de entre ellos mismos que les recita sus versículos, los purifica y les enseña el Corán y la sabiduría. Y Allah Azza wa Jal habla sobre el profeta Muhammad y dice: te hemos enviado, oh Muhammad, como misericordia para todos los seres. Y de las bellezas del idioma árabe, que cuando dice la palabra misericordia, rahmatan, está sin artículo definido, lo que se llama en idioma árabe nakira. Y la palabra nakira, o indefinida, tufida al-umum, es decir, que indica la generalidad. Es decir, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era una misericordia para todo. Una misericordia para los hombres, una misericordia para las mujeres, una misericordia para los niños, una misericordia para los ancianos, una misericordia para los musulmanes creyentes, una misericordia también para los no musulmanes, los que elegían no seguir el mensaje del Islam. Incluso Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue misericordia para quienes lo combatieron, para quienes lo persiguieron, para quienes intentaron matarlo. Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue una misericordia para ellos. Tanto fue la misericordia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam que fue también misericordia y compasión para todo lo creado, para el medio ambiente, para los animales, para las plantas, para todo. Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue un ejemplo de misericordia. Vean este ejemplo de misericordia del profeta sallallahu alaihi wasallam con los creyentes, con los musulmanes. Un hadith muy conocido: el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba dentro de la mezquita e ingresa a la mezquita un beduino. Y la identificación de la palabra beduino, arabí, en el hadith, indica que era una persona que muy poco sabía del Islam y que también tenía muy poco roce social, de esas personas que viven en el desierto, alejadas de la sociedad. Ingresa a la mezquita. ¿Y qué hace? Va a una esquina y se pone a orinar dentro de la mezquita. Los sahabas, ¿qué hacen? Se paran inmediatamente y se van a impedirle que haga eso. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué hace? Les dice: déjenlo que termine, no lo interrumpan. Y luego agarren un cubo de agua y tírenlo sobre el orín.
¿Cuánta misericordia así podemos ver nosotros hoy, aquí en esta mezquita? Si un nuevo musulmán que no conoce las reglas de la mezquita viene y se equivoca aquí adentro, ¿podemos nosotros demostrar la misma misericordia y compasión que mostró el profeta sallallahu alaihi wasallam? Es una pregunta muy importante. Y esto lo decimos no solamente para ensalzar y mostrar la grandeza del ejemplo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino para ver cuán lejos estamos nosotros, como individuo y como comunidad, del ejemplo de misericordia del profeta sallallahu alaihi wasallam con la gente. Miren este ejemplo de misericordia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para su familia, su esposo y su familia. Aisha radhiallahu anha dice en un hadiz: el profeta cuando ingresaba a su hogar era la más suave de las personas, el más generoso. Era un hombre como los hombres, pero siempre sonreía y hacía sonreír. Solo era un ser humano como los demás. Solía estar al servicio de su familia, arreglaba sus sandalias, cosía su propia ropa, ordeñaba la cabra y se atendía a sí mismo en sus necesidades. Hacía los labores del hogar como cualquiera de ustedes, pero cuando llegaba el horario de la oración, salía rápido hacia la mezquita. Jamás lo vi golpear con su mano mujer o sirviente. Hadiz auténtico. Esta descripción de Aisha, que conocía la intimidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como lo describe como una misericordia para su hogar. Así es como debe ser el musulmán. Así es como nos enseña el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hacer una misericordia para nuestro cónyuge y para nuestra familia. Miren el ejemplo de misericordia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimos un ejemplo de misericordia para el creyente musulmán. Miren este ejemplo de misericordia para aquellas personas que elegían no seguir el mensaje del Islam. Se narra que Tufail ibn Amr ad-Dawsi se había islamizado y había ido a su pueblo y empezó a hacerle da'wah, y su pueblo lo rechazó. No solamente lo rechazó, sino que mostró hostilidad hacia Tufail y hacia los musulmanes. Y Tufail entonces vino al profeta sallallahu alaihi wasallam, fue otra vez a Medina ya sin esperanza, y le dijo: mi pueblo me ha rechazado y ha mostrado hostilidad. Invoca a Allah contra ellos, es decir, invoca la maldición de Allah contra ellos. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam escucha eso, inmediatamente ¿qué hace? Se orienta hacia la qibla, levanta las manos. Y los sahabas, cuando vieron ese accionar del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo primero que pensaron es: está perdido. Dos, ese pueblo está perdido, el profeta va a invocar contra ellos. Y si el profeta invocaba la maldición sobre alguien, caía. ¿Y qué hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam? Levantó las manos, se orientó a la qibla y dijo: oh Allah, guía a Daus y acércalos a nosotros. Ese pueblo había elegido rechazar el Islam y había mostrado hostilidad. Y luego hay gente que viene y dice que el Islam se expandió por la espada y que nuestras escrituras nos enseñan a forzar a la gente a convertirse al Islam. Miren la misericordia y la compasión y el perdón de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No solamente no invocó la maldición, porque en otro hadith dijo: no fui enviado para invocar la maldición sobre las personas, sino que hizo dua, súplicas en favor de ellos. Guíalos y acércalos a nosotros. Les voy a narrar otra historia, otro ejemplo de misericordia del profeta sallallahu alaihi wasallam con los que eligen no seguir el Islam. En una salida que había hecho el profeta sallallahu alaihi wasallam, se había cansado en el camino y se tiró a descansar bajo un árbol y colgó su espada en ese árbol. Y mientras estaba el profeta sallallahu alaihi wasallam dormido, llegó un beduino y le robó la espada al profeta sallallahu alaihi wasallam mientras estaba dormido y lo apuntó con la espada y lo despertó gritándole: Muhammad, ¿ahora quién te va a defender de mí? ¿Ahora quién te va a defender de mí? Y Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con la conciencia de Allah, con la seguridad de que su Señor lo protegía, le dijo: Allah, con certeza. Y la espada en la mano del beduino pesó más que las montañas y se cayó. Muhammad sallallahu alaihi wasallam levantó la espada
y le dijo: ¿y ahora quién te va a defender de mí? Y el beduino le dijo: yo te agredí, pero no me agredas, sé bueno conmigo. Y Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dice: ¿atestiguas que no hay otro Dios que Allah y que yo soy su profeta? Y el beduino le dice: no. El beduino le dice: no. Y Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dice: vete, estás disculpado. Muhammad tenía la espada en su mano, a él lo habían agredido. Muhammad le dice: vete. Y el árabe, este beduino, le dice: no voy a agredirte más, no voy a combatirte más, ni me voy jamás a aliar con alguien que te combata. Y se fue. Y cuando llegó a su gente, le dijo: acabo de venir de estar con la mejor de las personas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam no lo ejecutó. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo perdonó y lo dejó ir a quien lo había amenazado de muerte. Esa es la misericordia que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Él lo había agredido, pero hubo gente que le hizo peor al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando Muhammad estaba en la Meca, fue a Taif a hacer da'wah, a invitar al pueblo de Taif al Islam. Y él esperaba, anhelaba que la gente de Taif se convirtiera al Islam y lo siguiera. Pero la gente de Taif no solamente no aceptó el mensaje de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino que mandaron a los niños a que juntaran piedras de la calle y le tiraran piedras para humillarlo. Y Muhammad sallallahu alaihi wasallam se iba porque lo habían rechazado, y los niños iban tirándole piedras hasta que los pies del profeta sallallahu alaihi wasallam comenzaron a sangrar. Así habían tratado a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y cuando Muhammad sale de la ciudad, se presenta ante él el ángel Gabriel y le dice: tu Señor ha escuchado y visto lo que han hecho contigo, y me ha enviado con el ángel de estas dos montañas, porque Taif queda en las alturas entre dos montañas. Le dice: me ha enviado con el ángel de las montañas. Y el ángel de las montañas le dice a Muhammad sallallahu alaihi wasallam: dime lo que quieras que haga con ellos. Si quieres, puedo hacer que se choquen esas montañas y todos ellos mueran. Lo habían agredido, le habían tirado piedras, lo habían humillado a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dime qué quieres que haga con ellos. La misericordia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enviada como misericordia, le dice: no quiero que todos ellos mueran, sino que espero que de la descendencia de ellos salga quien adore a Allah únicamente. Esa era la misericordia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hacer dua, tener anhelo de que de ellos salga gente que adore únicamente a Allah. Y hubo gente que agredió a Muhammad sallallahu alaihi wasallam más que eso. La gente de Quraysh, el pueblo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su misma gente, no solamente rechazó el mensaje, sino que lo persiguieron a él y a sus compañeros. Algunos llegaron a asesinar compañeros de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intentaron asesinarlo, lo expulsaron de su ciudad, lo obligaron a que se fuera. No le permitían hablar, lo humillaban. Todos conocen la historia de aquella vez que Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba rezando frente a la Kaaba y vinieron unos ignorantes y le tiraron todos los intestinos de un camello que había sido degollado el día anterior, es decir, que ya tenía olor a pudredumbre. Se lo arrojaron sobre la cabeza mientras estaba postrado orando. Y cuando Muhammad sallallahu alaihi wasallam emigró a Medina para poder vivir su Islam junto a sus compañeros en paz, lo atacaron. Ni siquiera lo dejaban tranquilo cuando él se iba. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasado unos años, cuando mucha gente se había islamizado, con un ejército de 10.000 hombres, que para aquella época era muchísimo, reconquistó la Meca sin verter una sola gota de sangre.
¿Qué piensan que hizo Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando llegó y reconquistó la Meca? Uno de los compañeros de Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: hoy podría ser un día de masacre. Malhama, la palabra en árabe. Un día de masacre. Hoy podemos vengarnos de todos. Muhammad sallallahu alaihi wasallam jugó con las palabras y le dijo: Bal marhama. No, hoy es un día de misericordia, de mostrar compasión. ¿Con quiénes? Con quienes los habían perseguido, los habían torturado, habían matado. Muhammad les dice a esa gente, a la gente de Quraysh, que estaban allí vencidos, derrotados por el enorme ejército de Muhammad que había ingresado a la Meca. Le dice: ¿qué creen que voy a hacer con ustedes hoy? Y ellos le dicen: eres una persona buena, descendiente de una persona buena. Le dicen: váyanse, son todos libres, perdonados, disculpados, todos. Y todavía dicen que el Islam se expandió por la espada y con la muerte, y que nuestra religión nos enseña la venganza y a matar. No, nuestra historia nos muestra que el Islam se expandió por muestras de misericordia y de compasión, y que nuestro ejemplo, que en el Corán nos llama a seguir, nos enseñó a ser compasivos, misericordiosos y perdonar a la gente. Nada tiene que ver con esas cosas que uno puede ver en televisión o en internet, donde masacran gente toda junta, donde matan a gente indiscriminadamente, donde por un supuesto objetivo político matan a un montón de gente que no tiene nada que ver. Nada tiene que ver el Islam con eso, ni las enseñanzas del Corán, ni el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A tanto llegó la misericordia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam que en una época de beduinos, Muhammad enseñó la misericordia hacia las plantas, hacia los animales, hacia el agua y hacia la tierra. En una época que no tenían misericordia con sus hijos, enterraban vivo a sus hijas mujeres, Muhammad les enseñó a ser misericordioso con un perro, con un camello. Y aquellos que hoy todavía se preguntan si las corralejas o las corridas de toros son lícitas o ilícitas y hablan de un tema cultural, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: aquella persona que mate sin derecho a un animal, Allah lo interrogará el día del juicio sobre eso. Y los sahabas escucharon atentamente las palabras de Muhammad y le dijeron: Muhammad, profeta de Allah, ¿qué es con derecho? ¿Qué es lo que da derecho entonces? Y Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo: si lo matas para alimentarte de él, tienes derecho. Pero que le cortes la cabeza y lo arrojes a la basura, no tienes derecho. Cientos de años atrás, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo que las corralejas y las corridas de toro son una aberración, y que quien la haga, quien la siga, quien la mire y quien la apoye, Allah lo va a interrogar el día del juicio: ¿por qué mataste sin derecho a ese animal? Esa es la compasión que nos enseñó Muhammad sallallahu alaihi wasallam con los creyentes, con los que eligen no seguir nuestra religión, con los que además de rechazar nuestra religión nos combaten, nos persiguen. A todos ellos nos enseñó Muhammad sallallahu alaihi wasallam a mostrarles compasión. Quiero Allah azza wa jal que estas palabras sirvan para que cada una de estas enseñanzas las empecemos a aplicar nosotros en nuestra propia vida. Misericordia, compasión y perdón. Pidan, hermanos y hermanas, paz por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como dice en el Sagrado Corán, ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta Muhammad. Oh creyentes, pidan paz y bendiciones por él. Todas las alabanzas